hermana Vianey nos va a dar unos anuncios. Niños, ¿cuántos amigos tienen? ¿Cuántos tienen amigos? A ver, todos los niños, ¿cuántos amigos tienen? ¿Tienen amigos? ¿Qué creen que necesitamos? De primera, traer 150 niños. Y si pasa algo, hermanos, mi hermana Vianey está espantada, hasta 300 niños, hermanos, ¿eh? Así es que tenemos mucha tarea, tenemos mucho que hablar, tenemos muchos niños que necesitan escuchar el mensaje de salvación, amén. No es responsabilidad solamente de las hermanas maestras, sino es una responsabilidad ¿de quién, hermanos? De todos, amén. Pueden salir todos los que van a ir a tomar clase, que no van a ir a dar lata con sus maestras, pueden salir, ¿sí? Los que no, se quedan. Los jóvenes y los que van a tomar. Tome su asiento, hermanos. Ya estamos viendo, ¿verdad?, un nuevo tema. Amén, hermanos. ¿Cuántos fuimos edificados con el tema anterior, hermanos? ¿Cuántos fuimos edificados con el tema anterior? ¿Cuál era el tema anterior? Comprometidos en Cristo. Y ahora es, pásenle, mis hermanos, todos los que están allá parados para que no se... Bienvenidos a todos los que hoy vemos y a los que conocemos y a los que no los conocemos. Dios les bendiga, qué bueno que están en la casa de Dios. Amén. Y bueno, ahora es fervientes en Cristo, fervientes en Cristo. Y vamos a estar viendo este tema. Creo que va a ser muy importante, ya el día martes compartía, pero hoy vamos a hablar de un personaje, amados hermanos. Un personaje que cuando tú lees la historia de este personaje, un personaje comprometido, un personaje obediente, cuando se le daban, voy a pedir que por favor salgan y ya no distraigan, por favor, allá atrás. Entonces, vemos un personaje, amados hermanos, que tenía un compromiso y de tal manera que Dios mismo da testimonio de este personaje. Hablando, amados hermanos, acerca de ser fervientes y de ser obedientes. Vamos a hablar, amados hermanos, acerca de Noé. ¿De quién vamos a hablar, hermanos? ¿Qué sabemos de Noé? Que hizo un barquito, ¿verdad? Y que metió animalitos. ¿Y cuántos animales fueron? 7. Fueron 7. Sí, hermanos, entonces ahí vamos a ver precisamente. A ver, ahorita voy a traer a la hermana Vianey para que nos dé la clase. Bueno, vamos a hablar acerca de Noé, el arca de Noé. Y hay una instrucción, escúcheme bien, ¿cuántos somos papás? ¿Cuántos tenemos familias? Amén. Y hay una primera instrucción, y la primera instrucción que le da Dios le dice, hazte un arca. ¿Cuál fue la instrucción, hermanos? Que iba a ser un arca, le da la primera instrucción. Amén, amados hermanos. Ahora, la pregunta es, imagínate, amados hermanos, dice que este hombre como ¿cuántos años tenía? ¿O cuántos años tenía según la Biblia cuando se le da una instrucción? Estoy haciendo la prueba, hoy les voy a preguntar personalmente, a ver, 600 años de edad. Entonces se le dice que tenía que construir un arca, ¿verdad? De unas dimensiones, amados hermanos, muy, muy grandes. ¿Cómo puede un hombre de 600 años de edad construir un arca de las dimensiones que se describen en la Biblia? Y justo después, hermanos, ¿verdad? Después de construirla, ¿cómo, amados hermanos, hacerle para meter a todos esos animalitos, ¿verdad? A todos esos animales que nos dice la palabra de Dios que se tenían? Ahora, amados hermanos, ¿cuántos tenemos una verdadera confianza en Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado unas instrucciones y cuántos las hemos creído? ¿Cuántos las hemos obedecido? Amén, amados hermanos. No estoy enojado porque dicen que el martes estaba enojado. No, no estaba enojado, estaba airado. Entonces, vamos a ver unas interrogantes, amados hermanos. La edad. ¿Cuántos ponemos pretextos por la edad? ¿Y cuántos años tenía aproximadamente Noé? 600. ¿Y cuántos de nosotros ponemos pretextos? Y luego el Señor da instrucciones, ¿verdad? Le da instrucciones a Noé. ¿Y qué hizo Noé? Obedeció. ¿Y qué hacemos nosotros?
le creyó, vamos, le creyó a la instrucción que Dios le estaba dando. Amén. Dice Marcos 9:24, no lo busque, dice Marcos 9:24, creo, ayuda mi incredulidad. Dios nos da instrucciones, Dios nos da indicaciones, pero ¿cuántas veces dudamos de lo que Dios nos está indicando o de lo que nos está diciendo? A ver, la pregunta es, Dios nos dice, construye un arca. ¿Para qué era esa arca? ¿Para qué era el arca que Dios le estaba diciendo a Noé que construyera? ¿Para qué era, mis hermanos? Ok. Ahora, ¿cómo está nuestra arca de nosotros? ¿Cómo vamos nosotros? ¿Cuántos estamos obedeciendo? Porque era un lugar de seguridad. Venía un diluvio y era un lugar. Ahora, ¿qué se viene, amados hermanos, en nuestros días? ¿Qué se está viendo? ¿Qué se viene, amados hermanos? Viene tempestad. Los días van a ser cada día más difíciles, más peor. ¿Cómo estás construyendo tu arca? Y sabes que empezamos a hacer, amados hermanos, dudar de que eso va a suceder. ¿Qué pasó con aquella gente? ¿Dudó y sucedió o no sucedió? Ok. ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos se van a salvar de tu familia? Bueno, vamos a ver. Génesis 6:8. Creo, ayuda a mi incredulidad. A veces Dios nos está dando indicaciones, pero a veces no lo creemos. Y ahí es donde también nosotros podemos decir, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque no creemos. Entonces, en esta parte de Génesis 6:8, voy a tratar de irme pronto, porque es mucho. Noé, dice la palabra de Dios en Génesis 6:8, que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Amén. ¿Qué halló Noé, hermanos? Gracia delante de los ojos del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podríamos decir que somos como Noé? Bueno, dice la palabra que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor, porque era un varón, dice que era un varón justo, perfecto en todas sus generaciones, y porque, ¿con quién caminaba, hermanos? ¿Con quién caminaba? Ok, ¿y tú con quién caminas? Sí, amados hermanos, que Dios siempre llega tarde a la iglesia, ¿verdad? Que Dios siempre pone pretextos y excusas, ¿verdad, amados hermanos? No, ¿verdad? ¿Qué es caminar con Dios? Es obediencia, es amor, es pasión, es entrega, es todo. Ahora, fíjate qué pasó, amados hermanos. Esto podríamos decir que suena muy bien y casi normal, hermanos, pero es algo admirable el comportamiento de Noé. ¿Por qué decimos que es admirable? Porque ¿cómo estaba en esos tiempos la maldad? Vamos a Génesis 6:5. Porque a veces decimos, bueno, es que Noé caminó con Dios, era un varón justo, era perfecto, pero es importante que entendamos también qué es lo que estaba pasando en todo su alrededor. Y dice Génesis 6:5, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todos los hombres se habían pervertido y el deseo de sus corazones era todo el tiempo solo el mal. Amén. Y a pesar de todo lo que estaba pasando, de todo lo que estaba sucediendo, ¿qué estaba pasando en la vida de Noé? Se estaba manteniendo, hermano. Amén. ¿Qué hacemos nosotros en medio de todo esto? No peleamos, no discutimos, no ofendemos, no decimos malas palabras, muchas cosas, ya no hacemos cosas que antes hacíamos. Bueno, nadie en el mundo, amados hermanos, quería nada con Dios de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, con lo que vemos, no querían nada con Dios. Y la generación de Sed, hermanos, ¿verdad? La que se suponía era una generación de bendición. Cuando nace Sed y todo, dice que empezaron a bendecir a Dios, empezaron a obedecer, pero después nuevamente todo se volvió un caos, hermanos. Esto podemos verlo también en la palabra. Bueno, esta imagen, hermanos, representa, hermanos, con exactitud nuestros días. ¿Nuestros días son malos o no, hermanos? ¿Qué es lo que escuchamos en las noticias? ¿Qué es lo que vemos en las noticias? ¿Qué es lo que estamos viendo, amados hermanos? Y no hay mucha diferencia de lo que estaba pasando en aquellos tiempos a lo que hoy está pasando en nuestros tiempos. Amén, amados hermanos. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu arca?
Porque a veces es fácil decir, sí, amén. Sí, las cosas están difíciles, sí, las cosas están muy complicadas, sí, pero ¿cómo estás construyendo tu arca? ¿Cómo estoy construyendo mi arca? Ese lugar de salvación, ese lugar de seguridad, porque viene la tormenta y ¿cómo empezamos a reaccionar? ¿Alguien me puede apoyar con Génesis 6 y 7? El corazón podríamos decir que Dios le dolió, hermanos, esto en su corazón hasta el punto de querer, ¿qué, hermanos? Destruirlo todo, todo. ¿Cómo estará hoy el corazón de Dios? Pensemos. ¿Cómo estará, amados hermanos, cuando Dios ve que no entendemos, que no valoramos? Dice que se arrepintió Jehová, ¿verdad?, de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dice la Escritura que le dolió en su corazón. Amén. Y a veces es algo que no nos damos cuenta o no lo tomamos en cuenta. No pasa nada, no sucede nada. Iba a caer un meteorito y no cayó. Ya dijeron que iban a llegar los marcianos y no llegaron. No pasa nada, pastor. Eso lo vienen diciendo desde hace, y así estaba en esos tiempos la gente. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, etc. Es decir, amados hermanos, tal parece que ya no le encontraba sentido a seguir contendiendo con el hombre, amados hermanos, a causa de su iniquidad y de su maldad. Entonces, la misericordia dice que extendió un periodo de ¿cuántos años, hermano? Vamos a Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Qué grande misericordia de Dios, ¿verdad, amados hermanos? ¿Qué haces tú cuando alguien te ofende, te lastima, te daña? ¿Qué haces tú? ¿Qué quisieras para esa persona? ¿Qué quisiéramos a veces? ¿Y qué hizo Dios, hermanos, con esa gente? ¿Cuánta oportunidad? ¿Cuántos años, hermanos? 120 años. ¿Cuánta oportunidad Dios nos ha dado? ¿Y cuántos valoramos ese tiempo que el Señor nos ha permitido? ¿Qué harías tú, hermano? A veces decimos, Señor, pero es que ¿por qué todavía lo tienes aquí, verdad? Llévatelo ya, Señor, o te lo mando, ¿verdad? Y andamos a veces pensando que nosotros somos perfectos. Pensamos que nosotros no hacemos mal a nadie, pero a veces con ciertas actitudes también lastimamos y también herimos. Pero sobre todo también, ¿qué dice el corazón de Dios acerca de nuestro comportamiento? Dios es misericordioso, amén, amados hermanos. ¿Cuánto nos ama Dios, hermanos? ¿Cuánto nos ama, amados hermanos? Fíjate que a mí me ama tanto que hasta este momento me ha permitido algunos años, bueno, muchos años. No digo cuántos para que no, ya saben, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Es el amor de Dios. No es porque yo sea muy bueno. No es porque yo me lo merezco. No es porque yo, por lo que hago, si barro, si trapeo, lo que sea. No es por eso, ¿sabes por qué es? Por la pura misericordia de Dios es que estoy aquí. ¿Y tú, amado hermano? ¿Y qué había en el corazón de Dios, hermanos? Dígame, ¿qué había en el corazón de Dios en esos tiempos? ¿Qué había? Dolor, tristeza, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la gente no entendía. ¿Qué habrá hoy en nuestros días en el corazón de Dios? Digamos que los de afuera no quieren, pero ¿qué habrá en el corazón de Dios de los que nos decimos su iglesia? Ahora, es importante también, ¿sabes que cuando Dios dice algo, lo va a cumplir?
Porque a veces pensamos que no pasa nada, que pasan los años. No sucede nada. Pues lo que Dios dice, lo cumple. Amén. Como sea, amados hermanos, Dios no se arrepiente ni se echa jamás, como dirían por ahí, para atrás. Por encima de su propio dolor, hermanos, lo destruiría todo una vez que hubiesen cumplido los 120 años. Es decir, llegó el tiempo y se cumplió. Amén. Mientras tanto, amados hermanos, ¿qué pasaba? Se encargaría, vamos a ver en una parte de Génesis 6:14, alguien me ayuda. Mientras tanto, se encargaría de todos los detalles, hermanos, para asegurarse de que Noé, su familia, ¿verdad? Y todos los animales no fueran destruidos con los hombres. ¿Qué dice Génesis 6:14? Vemos la misericordia de Dios, amén. Dios está dando la oportunidad. Les está dando la oportunidad. Y aquí vemos, amados hermanos, cómo se le da unas instrucciones. Ahora, ¿qué hizo Noé con esas instrucciones? ¿Qué hizo, amados hermanos? Como nosotros, vamos a decir, obedeció como nosotros no. Y le dice, hazte un arca, ¿verdad? Y le da las instrucciones. Y sabes, amados hermanos, que esta era la orden. Quiero que notemos, hermanos, que era la primera y única orden que le dio Dios a Noé en esos tiempos tan oscuros y turbulentos, hermanos, como los que estamos ahora. Y le dice Dios a Noé, hazte un arca. Pregúntale a tu hermano, ¿cómo está su arca? ¿Sabes que vienen tiempos más difíciles? Porque Jesucristo ya viene y Él lo prometió. Y Él lo dijo, ¿se va a cumplir? Mucho se está cumpliendo. Ahora, prestemos mucha atención, amados hermanos. Bueno, vienen tiempos complejos, hermanos, aún y necesitamos comenzar a construir un lugar de refugio y protección. Es decir, amados hermanos, ¿cuántos estamos construyendo ese lugar de refugio y de protección? ¿Cómo está el hogar? ¿Está la presencia de Dios en nuestro hogar? ¿Está la presencia de Dios en nuestra familia? ¿Está la presencia de Dios en nuestro matrimonio? Él es digno de suprema alabanza. Él es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida. ¿Cómo está ese lugar? Ahora, presta atención, hermanos. Vamos a prestar atención a los detalles relacionados con los materiales, ¿verdad? Y las técnicas, ¿verdad? ¿Por qué, amados hermanos? Porque nuestra arca, lo que nosotros queramos, o lo que queremos y lo que Dios quiere, amados hermanos, ¿de qué manera quiere que construyamos nuestra arca? No es como tú quieres, es como Dios dice. Porque a veces, ¿cómo la construimos? ¿Cómo queremos construir nuestra arca? No, pues aquí le pongo un parche. No, ¿para qué gasto tanto? Mejor compro de esta madera, ¿sí o no? No, pues ¿para qué voy? ¿Para qué llego temprano? ¿Para qué participo? Y queremos construir nuestra arca con nuestros propios materiales, hermanos. ¿Eso hizo Noé? Hermanos, ¿eso hizo Noé? ¿Utilizó los materiales que Dios le dijo, hermanos? Hermanos, de este lado, ¿utilizó los materiales que Dios le dijo? ¿Y Dios obedeció, hermano? ¿Y Noé obedeció, hermanos? Amén. ¿Nosotros cómo estamos construyendo nuestra arca? ¿Como Dios dice o como nosotros queremos, mis hermanos? ¿Cómo la estamos construyendo, hermanos? Bien, entonces vamos a seguir. Dijimos que íbamos a hablar de Noé, ¿verdad? Porque a veces nomás conocemos la historia de los animalitos, ¿verdad? El arca de Noé. ¿Qué hizo Noé? Puso manos a la obra. Dios le indica de qué manera lo va a tener que hacer y los materiales que tenía que utilizar. Y dijo Noé, ok, manos a la obra. Lo empezó a cuestionar Laura. Dijo, no, Dios, vamos a gastar mucho, ¿para qué? De todos modos, ves cómo están, ves cómo viven, ¿para qué? Es como, por ejemplo, ahorita lo de mi hermana Vianey, ¿no? Lo de pues, ¿para qué si no hay niños? ¿Para qué me complico la vida? Mejor
hay que la hermana se haga bolas, ¿verdad? La hermana, las maestras. Bueno, ¿qué hizo Noé? Manos a la obra. Noé, amados hermanos, recibió la misma indicación hace más de 4,000 años atrás, cuando el concepto de arca, hermanos, ni siquiera existía. ¿De dónde iba a sacar los planos, Laura? ¿De dónde iban a sacar los planos, mi hermana Margarita? Y empezó a contratar, voy a contratar ingenieros, ¿cómo le vamos a hacer? Y que alguien que nos haga los planos. ¿Y qué hacemos nosotros cuando Dios nos da indicaciones? Señor, ¿qué es un arca? No dijo Noé eso, ¿verdad? ¿Qué es un arca? ¿Para qué quieres un barcote, no? O una lanchota. O, ¿qué decimos nosotros cuando se nos dan indicaciones por lo regular? Empezamos a dudar, empezamos a cuestionar. ¿Pero para qué de mujeres? ¿Para qué de niños? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Y empezamos a todo le cuestionamos muchas veces a Dios. ¿Te imaginas a Noé? ¿Cómo te lo imaginas, hermano Oscar, a Noé, su rostro cuando le está dando Dios esa indicación de que construyera un arca? ¿Tú qué hubieras dicho, hermano? ¿Qué es un arca? No llovía. ¿Qué más, hermano? Y como muchas veces respondemos a las cosas de Dios, hermano. ¿Cuántos, cuántos le ponemos objeciones a las cosas de Dios? O pretextos a las cosas de Dios. ¿Y qué hizo Noé, hermanos? ¿Qué hizo Noé, hermanos? ¿Todos aquí? ¿Qué hizo Noé fuerte? Obedeció. ¿Qué tengo que hacer yo? Obedecer. Porque aunque no lo creas, va a llegar el diluvio. Miren, amados hermanos, como sea, él no tenía idea de lo que era un arca. Ni mucho menos, hermanos, para qué serviría. Por ello, hermanos, fue puesto en una posición ideal para escuchar todas las instrucciones. Es esto, hermanos. Vamos a pensar. Dios te dice, quiero que tú me construyas un arca. Quiero que la construyas con estos materiales. Quiero que ocupes de esta manera el tiempo. Quiero que me sirvas de esta manera. Y a lo mejor, amados hermanos, humanamente puede haber dudas, pero ¿qué tengo que hacer ante las dudas? ¿Qué tengo que hacer ante las dudas? Sentarme y escuchar a Dios. Lo vas a hacer de esta manera porque Dios conoce, amados hermanos, a cada uno de nosotros. Si Él me dice, Rubén, me vas a hacer una arca, lo que tengo que hacer es decirle, Señor, indícame cómo lo debo de hacer, porque nunca he hecho un arca. Vas a ser líder, Señor, nunca he sido líder, pero indícame cómo lo tengo que hacer. Vas a ser un maestro, porque esto es lo que yo te doy. Señor, nunca he sido maestro, pero a más de... ¿Y yo por qué? Y es que no tengo tiempo, y es que el dinero, y es que lo que tengo que hacer es sentarme y escuchar las instrucciones que hizo Noé. ¿Sabía hacer arcas? ¿Qué escuchó? La voz de Dios. ¿Quién le iba a dar el plano? Dios. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Quién le iba a decir? Dios, hermanos. ¿Y qué hacemos nosotros cuando se nos dice algo? Primero, hermanos, tenía que escuchar la voz de Dios. Que fuera de madera, ¿verdad? Dice la palabra de Gofer. Que le hiciera aposentos, es decir, habitaciones, que hiciera aposentos. Y tres, ¿verdad? Que la calafateara con brea por dentro y por fuera. Es decir, hermanos, que la cubriera con brea para impermeabilizarla. Génesis 6:14. Ahora, ¿qué hizo Noé? Escuchó la voz de Dios. Durante todos estos tiempos, hermanos, meses, días y años, ¿cuántos hemos aprendido a escuchar o a seguir la voz de Dios? Amén. Amén, hermanos. ¿Y los demás a quién siguen?
lo que queremos y lo que se nos da la gana. Porque si escucháramos la voz de Dios, como dicen, otra cosa sería. Llevar fruto, mucho fruto. Entonces, ¿qué hizo Noé? Siguió la voz de Dios. Yo tengo que aprender, hermanos, a seguir la voz de Dios. Pero ¿sabes a veces qué voz seguimos? La de todo mundo, menos la de Dios. No, es que el hermano me dijo, no es que la hermana, es que escuché, es que no sé qué, y es que ya escuché en YouTube, y ya escuché al apóstol, y ya escuché, y ni siquiera te sientas a escuchar la voz de Dios para que Él hable de una manera personal para ti o para mí. Y andamos escuchando todas las voces, y a veces escuchamos voces de personas que ni siquiera aman a Dios y ni que siguen a Dios, pero sí lo seguimos. Amén, hermanos, ¿estamos aquí? Ok. ¿Para qué era el arca, amados hermanos? Para salvación, era de salvación, era un lugar de salvación, de seguridad. Amén, hermanos. Y Noé, es que le digo, la historia está muy bonita. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? ¿Qué hizo Noé? Escuchó la voz y siguió la voz de Dios. Noé, amados hermanos, comenzó a entender, porque Dios mismo, hermanos, le empieza a explicar. Le empieza a explicar, mira, lo vas a hacer de esta manera. Si nosotros, amados hermanos, créanmelo, yo se lo digo de una manera personal, si yo no aprendo a escuchar la voz de Dios, hermanos, no sé qué estoy haciendo aquí. Porque puedo estar escuchando mis emociones y eso es muy común. Puedo estar escuchando, en verdad, mi propio sentir, mi mente, todo lo que hay a veces aquí en mi mente, pero no escucho la voz de Dios. Y eso es un terrible error, amados hermanos. Entonces Noé comenzó a entender por qué Dios mismo le empezó a explicar. Dios, amados hermanos, siempre se toma el tiempo de explicar cada cosa, hermanos, cada paso, hermanos, y te extiende toda paciencia mientras aprendemos a seguir su voz, hermanos. Es decir, muchas veces seguimos las voces de todo mundo, pero no la de Dios. ¿A quién estás siguiendo tú hoy en día, hermano? ¿Al pastor? ¿A quién seguimos, hermano? ¿Al pastor? ¿Al liderazgo? ¿A quién debemos de seguir y escuchar, hermanos? Fuerte, hermanos, ¿a quién? Génesis capítulo 6, 15 y 16. ¿Me puede apoyar, Laura, por favor? Génesis 6, 15 y 16. Amén. Quiero hacerte una pregunta. ¿Dios ya ganó tu atención? No sé si ¿Dios ya ganó tu atención? ¿Sabes que cuando Dios gana nuestra atención, Él te prepara para lo siguiente? ¿Por qué? Porque a veces andamos tan distraídos en un mundo de cosas. ¿Cuántas veces se nos da una instrucción y por no prestar atención, qué hacemos, chavita? ¿Cuántas veces, mides un lugar de un trabajo? ¿Cuántas veces lo haces tú, Salvador, chavita? Exacto. Porque no tienes otra cosa que hacer. ¿Para qué? Para eso te pagan, para que las cosas queden bien. Amén. Y la gente que lo está observando, o la gente que dice, a lo mejor para algunos dicen, pues, ¿para qué tanto? ¿No? Ahí como caiga, ¿no? Ahí pues total, si falla, ¿y qué crees que cuando al otro día hice una puerta, hermanos, quedó chuequísima, torcida? ¿Sabes cuántas veces la tuve que estar, según yo, tratando de reparar? Un montón, y no quedó. ¿Sabes por qué? Porque no escuchamos las instrucciones. Porque no prestamos atención. Cuando Dios
Da instrucciones que tenemos que hacer, hermanos. Ok, cuando Dios gana tu atención, te prepara para lo siguiente. Por eso dice, y de esta manera la harás. Ganó la atención de Noé. Y le dice, de esta manera, Noé, la vas a hacer. No era cualquier cosa, amados hermanos. No era una lanchita, no era una puerta. No, amados hermanos. Y le empieza a dar 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, etcétera, etcétera, etcétera. Y le da las instrucciones, ¿ok? Ahora bien, imagínate, amados hermanos, que tú le empiezas a dar esas instrucciones. Vamos a pensar, ¿a quién te parece, amados hermanos, sin ofender a nadie? Vamos a pensar que se lo damos vamos a poner a Uziel. Y le decimos, mira, lo vas a hacer de esta manera, con estas medidas. ¿Qué crees que nos diga Uziel, Oscar? ¿No qué? ¿No lo va a entender? ¿Qué crees que nos diga? ¿Tú qué nos dirías? ¿Qué dirías si el Señor te empieza a hablar? Ay, Señor, yo solo sé de qué. ¿Qué le dirías? A mí ponme en la computadora, ¿no, Señor? No, yo creo que Adán sacaría para hacer los planos, ¿no? Y ahí empezaría Adán. ¿Qué harías, Adán? Ajá. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo te llevaría? ¿Quién sabe? Ahora imagínate, vuelvo otra vez a los años. ¿Cuántos años tenía Noé? No se nos olvide, tenía 600 años. ¿Cuántos años tienes si pones un montón de excusas y pretextos? Yo ni sé medir. Bueno, es más, ni utilizar el metro sé. Tráeme la escuadra. ¿Qué es la escuadra? Tráeme el serrucho. ¿Qué es ese serrucho? ¿Qué decimos, hermanos? Pretextos. Imagínate, ¿verdad? Ahí a Noé, hoy, Dios, pero ya tengo 600 años de edad, ¿verdad? Para esta tarea que me estás encomendando. Aparte, yo ya he estado mucho en la iglesia. Ya te servía acá, ya te servía. Oye, Dios, ¿cómo me estás pidiendo eso? Es, por ejemplo, yo le dije, hermanos, vamos a tener que construir allá en los 5,000 metros del terreno. Y ya le estaba yo preguntando, ¿y las bardas de qué tamaño? Que de 5 metros más o menos. Yo dije, santo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hay que pagar una feria en estos días. Entonces, ya tengo 600 años para realizar cierta tarea. Por cierto, tenemos que ir a limpiar el terreno porque van a ir los topógrafos. ¿Sale? Entonces, me imagino a Noé, ¿verdad? Pensar. Ahora también, ¿y para qué? ¿Para qué? Si de todos modos, ¿qué iba a hacer Dios, hermanos? ¿Qué iba a hacer Dios, hermanos? Los iba a destruir. ¿Y para qué, Señor, si ya vienes? ¿Para qué me preparo, Señor? Si tú dices que ya pronto vienes, Señor. Y empezamos a poner, ¿para qué discipulado, no? ¿Para qué voy al instituto con la hermana Marisela? La hermana nos regaña, ¿no? ¿Para qué, Señor? Ya empezamos a poner un mundo de pretextos. Tremenda tarea, hermano. Pero ¿sabes, hermanos, que nuestro Dios es un Dios preciso? Y Él no dice las cosas nada más porque sí. Todo lo tiene perfectamente planeado. En su sabiduría, hermanos, e infinito entendimiento, Dios sabía precisamente que Noé no era capaz de realizar algo de tal magnitud. Dios lo sabía, conocía a Noé. Es como dije, ¿podrá salir algo bueno de Iztapalapa? Y todos dirían, no, pues que va a andar saliendo, y menos de allá del Cerro de la Estrella, ¿no? Porque sabes, amados hermanos, que no es lo que tú dices o lo que la gente ve, sino que lo que Dios tiene preparado. ¿Qué es lo que Dios esperaba de Noé? A ver, hermanos, ¿qué es lo que Dios esperaba de Noé? Obediencia, amados hermanos. ¿Qué esperaba de Noé, hermanos? Los que se están durmiendo, ¿qué esperaba de Noé, hermanos? Obediencia. ¿Qué espera de nosotros?
Obediencia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que venga vamos a obedecerlo? Desde ahora, ¿verdad? Ya. Bueno, ¿sabes qué esperaba? Que tan solo, hermanos, esperaba que Noé lo escuchara y confiara en su palabra. Era todo. Que lo escuchara, hermanos, y que confiara en él. Que confiara en su... Era todo, hermanos. Era todo. ¿Y sabes qué es todo lo que Dios espera de nosotros? Que lo escuchemos y que confiemos en él. Amén, hermanos. Miren, hermanos, hay muchas cosas que Dios nos pide hacer que realmente, hermanos, son imposibles para nosotros. Yo te pregunto, hermanos, ¿para cuánto les es difícil perdonar? Bueno, ¿para cuánto les es fácil perdonar? Y no guardan en su corazón, ¿verdad? No. Y luego ni saludamos. Y empezamos. Bueno, pero si Dios te dice que tienes que perdonar, ¿qué tienes que hacer, Marlene? Lo bueno es que eso ya lo superaste, ¿verdad, Marlene? No te creo mucho. Entonces, bueno, ¿qué dice el Señor? Dios nos da instrucciones, hermanos. Nos pide Dios perdonar. ¿Cuántos amamos a todos nuestros hermanos a pesar de sus errores? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos aman a todos sus hermanos a pesar de sus errores? Ya pueden bajar. Ya te vimos. ¿Y los demás qué? Y el Señor te está dando una instrucción. Si en lo poco no podemos, ¿cómo pretendemos que nos pongan lo más? Si nos cuesta, ¿cómo pretendo que el Señor me ponga a servir si no puedo amar a todos mis hermanos con todos y sus defectos? Amén. Amar a pesar de callar y en ocasiones agachar la cabeza. ¿A cuánto les cuesta trabajo agachar la cabeza? ¿A nadie, amados hermanos? ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo agachar la cabeza? A veces no hay razón. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser humildes. ¿Nos duele? Sí, pero tengo que aprender porque eso es una instrucción que Dios nos da. Y Él, hermanos, lo sabe perfectamente, conoce a cada uno de nosotros. Sabe, amados hermanos, que hay cosas que para nosotros son sencillamente imposibles. Y no obstante, hermanos, si Él las pide, ¿qué tenemos que hacer? A ver, hermanos, si Él me pide que debo de perdonar a todos mis hermanos, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Si Él me pide que tengo que amar a todos, ¿qué tengo que hacer? Amar. Si Él me pide que tengo que servir a todos, ¿qué tengo que hacer? Servir. Si Él me pide que tengo que llegar temprano, ¿qué tengo que hacer? Exactamente. Si Él me pide que tengo que saludar a todos mis hermanos, ¿qué debo de hacer? Saludarlos. Aunque yo, disculpen, hermano, a veces quisiera saludos, pero no puedo, ¿no? Porque a veces algunos se ofenden porque no los saludo. Entonces, hermanos, Dios le pide, hermanos, a Noé que construyera un arca. Vamos a Génesis 6, 17 y 18. ¿Qué hubieses hecho, hermano Lucio Casiano, si el Señor te dice ahorita, constrúyeme un arca? ¿Qué vas a hacer, hermano? Porque va a venir un diluvio en San Bartolo. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Mandé? Le echas hartas ganas. No vas a poner pretextos, ¿verdad, mi hermano? Gloria. Ok. Olvidémonos de eso. ¿Cómo está tu arca? ¿Qué dice, hermana Laura? ¿Qué le estaba diciendo Dios que iba a hacer con todo? ¿Qué iba a hacer? ¿Lo iba a qué? A destruir. ¿Para qué me pides que haga un arca si de todos modos
¿Qué iba a pasar? Lo iba a destruir, pero ¿qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? Obedeció. Con que yo me salve, Señor, ¿qué me importan los demás, verdad? Eso de Samaritan, ay, ¿qué me importa, no? Bueno. Y hay una pregunta, ¿vas a destruirlo todo, Señor? ¿Vas a terminar con todo y estás pensando en salvarme a mí y a mi familia? ¿Cuántos damos gracias a Dios por ello? Y a pesar de todo, amados hermanos, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador, y nos está dando oportunidades. Quizá no como en aquellos tiempos, 120 años, porque en aquellos tiempos vivían muchos años. Pero hoy, amados hermanos, los años que Dios nos preste, sabes que son oportunidades para que tú y yo le busquemos en espíritu y en verdad. Y dejar de poner excusas y pretextos. Ahora, iba a construir esta arca, este Noé. ¿Quién iba a estar con él? Aparte de su familia, ¿quién iba a estar sobre todo? Dios. A veces, amados hermanos, Dios nos va a pedir cosas que a veces decimos, ¿y cómo lo vamos a hacer, Señor? Dudas normales como ser humano. Pero aquí lo más importante, escucho, ¿y sabes quién lo va a hacer todo? Es Dios. ¿Quién transforma las vidas? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decirle, manos a la obra. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Manos a la obra. Madera, brea, herramientas, pero sobre todo energía, hermanos, mucha energía física y espiritual. ¿Cómo está tu energía, amado hermano? A ver, voltea a ver para que lo veas cómo está. No, hombre, tan súper. No, hombre, se ve, ¿verdad, hermanos? La vitalidad, ¿sí o no? ¿Verdad? No, Ángel, no, se está desvelado, Ángel. Pero a veces así nos vemos, exactamente. Casi cierra sus ojos, los abre ya más porque le está apretando esta Araceli la mano. Despiértate, tú que duermes. A ver, si yo le pregunto a los hermanos Sugieres, ¿cómo llegan los hermanos? ¿Con cuánta energía llegan los hermanos, hermana Pilar? A veces llegan afligidos. Ok, entonces, herramientas y energía, amén. ¿Qué pasaría, mi hermana Miriam, si todos llegamos así como usted llega siempre ahí, aunque está que ya no se puede ni usted sola con su alma, ¿verdad? Sus fuerzas, pero llega siempre la hermana. ¿Sí la ha notado la hermana Miriam? ¿Cómo llega la hermana Miriam? Alegre. Y créame que también tiene problemas como tú y como yo. A veces se tiene que ir desde madrugada toda la noche a hacer sus compras. Y aún así yo le admiro eso, que a pesar de todo, llega con esas energías. ¿Y cómo se ve tu hermano que está a tu lado? Y lo peor es que a veces hasta contagian. ¿Cómo creen que estaba el ánimo de Noé, mi hermana Yas? ¿Cómo te imaginas el ánimo de Noé para esa construcción? Alegre, entusiasta. Esa esperanza, y no solamente esa, ¿cuál era el propósito, hermanos? De salvar a muchos. Y ahí está. A veces nosotros, ¿para qué? ¿Para qué si ni vienen? Mejor nada más hacemos poquito. ¿Para qué? Como era como la de las mujeres, ¿no? Gracias a Dios casi se llenó. Y las que no llegaron, ¿para qué? Bueno, mucha energía física y espiritual. Un día a día escuchando instrucciones ahí, ¿verdad? Con el Señor, ahí Dios. Yo me imagino a nuestro Dios y ahora, bueno, ya empezamos la primera parte, ya empezamos el esqueleto, Dios. Ahora dime qué más tengo que hacer, Dios. Y ahí el Señor, y Dios dándole ahora vas a tener que hacerle de esta manera. Y ahí Noé, amados hermanos, escuchando la voz de Dios, escuchando, porque ¿quién le estuvo dando las instrucciones? Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nuestro día a día, amados hermanos? ¿Y qué hacemos durante el día a día, hermanos? Todo menos escuchar la voz de Dios. Bueno, algunos, no de aquí.
Entonces, escuchando instrucciones, hermanos, directas de Dios, ¿verdad? Ese Dios vivo, hermanos, para llevar a cabo esta hermosa tarea, hermanos, que estaba lejos de ser sencilla, ¿no, amados hermanos? No era cualquier cosa, no era, y de acuerdo con los estudiosos, hermanos, cuando han hecho réplicas, hermanos, era algo demasiado complicado que solo el creador del universo, hermanos, pudo hacerlo. Por esto, hermanos, es la invitación de Dios para cada uno de nosotros. No esperemos más, hermanos. ¿Y sabes qué? Pongamos nuestras manos a la obra. ¿Qué estás esperando, hermano? ¿Que llegue el diluvio a casa y perdamos familiares? ¿Qué estamos esperando, amados hermanos? ¿Que nuestros hijos se pierdan? ¿Qué estamos esperando, hermanos, para poner manos a obra? Que vengan los problemas, lleguen los momentos difíciles de enfermedades o de ciertas situaciones para reaccionar. ¿Qué estamos esperando, hermanos, cuando hoy podemos poner manos a la obra? ¿Desde ya? No, ahora que pase, ¿verdad? El 2025, ya, pero ahora sí comenzando el 2026 y terminas el 2026 y no hicimos nada. Puros pretextos. No hablo de aquí, hablo de otros. Entonces, ya tenemos la instrucción, hermanos, de hacer un arca, hermanos, ¿sí? Hemos escuchado la voz de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Escuchando las instrucciones específicas para cada uno de nosotros. Yo no sé, a lo mejor el Señor me dice, tú Rubén vas a hacer esto y esto y esto. Y a lo mejor al hermano que está a tu lado le dice el Señor, tú vas a hacer esto y esto y esto. Pero todo es con un propósito, hermanos, para que la iglesia sea edificada. Pero si yo presto atención y el hermano que Dios también le está dando la oportunidad de servir, no quiere escuchar, bueno, el Señor levantará a quien tenga que levantar, pero después no nos quejemos. Entonces había instrucciones muy específicas y hay instrucciones específicas para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. La pregunta es, ¿de qué manera estamos ocupando nuestra vida en la construcción de nuestra arca? ¿Cómo la estamos ocupando? Imagínate a Noé, ¿no? Ay, ahora no quiero levantarme, Dios. Mira, tengo una flojera. ¿Sabes qué apremiaba esto? Porque venía un diluvio y iba a ser, iban a morir. Y imagínate a Noé decir, no, pues, ¿y qué estoy ganando con esto, no? ¿Y para qué? Y hoy no tengo ganas, hoy el hermano no vino, o los que estaban ayudándole a construir, ahora no vinieron, no, pues me desanimo, ¿verdad? ¿Se desanimó Noé? La Biblia dice que Noé se desanimó, hermanos. Pregunto, ¿Noé se desanimó, hermanos? ¿Noé se desanimó? ¿Y cuántos están todos desanimados? Hoy me siento así. Hoy me siento triste. Hoy, está bien, somos humanos, pero ¿a quién tenemos que ir? Señor, hoy me siento cansado. La verdad, Señor, tú me conoces. Me siento cansado, Señor. Mira que ya llevo, estos días han sido difíciles, pero sabes, amado hermano, que Noé, su fortaleza, su fuerza estaba en Dios. ¿En dónde está tu fuerza? Entonces, ¿por qué muchas veces nos desanimamos y queremos tirar la toalla? ¿Cuántos han querido tirar la toalla? Digan la verdad, sino que el Señor se los demande. ¿Cuántos hemos querido tirar la toalla? Bueno, y unos todavía ya la tiraron y todavía no la levantan. Hijo. Bueno, es tremendo, amados hermanos. Ahora, permítame dejar esto, algo bien, es importante esto que les quiero decir. ¿No te parece, hermanos, curioso que dentro de las instrucciones que Dios le da, a ver, vamos a ver, antes. Le dice Dios que tenía que hacer el arca y le dio las medidas, ¿verdad, amados hermanos? A ver, ¿le dio las medidas o no? ¿Cuáles eran las medidas, Isaías? ¿De qué madera tenía que ser, Isaías? ¿De pino? No. ¿De caoba? No. ¿De qué era? Ok. Ya le dio todas las instrucciones, Joshua. Le da todas las instrucciones, las medidas. Pero, ¿qué le faltaba, Joshua?
Ok, ya estaba el material, ya llegó el material, ya llegó todo el material, ya está el material. ¿Qué más? ¿Qué otra instrucción le faltaba? Humanamente. ¿Quién le va a ayudar? Ok, contratamos a todos los que se pueda. Ya, se contrató a todos los que le iban a ayudar. ¿Qué más le faltaba, chava? Una instrucción que era muy importante. Predicar. Bueno, ya los otros ya estaban predicando. ¿Qué nos falta a nosotros también predicar, verdad? ¿Qué más le faltaba para ese barquito o esa arca estuviera completa? ¿Mande? ¿Empezarlo a hacer? La puerta, las ventanas. ¿Qué más? Algo que es importante. ¿El qué? ¿El qué? Llenarla. Bueno, ya estaba llena, ya estaba completa, ya estaba armada. ¿Qué le faltaba? ¿Mandé? Cubrirla con brea. Ya la cubrieron con brea. Que lloviera. ¿Mandé? ¿Se dan? ¿Mandé? Que entraran al arca. Ahora díganme, ¿en qué momento Dios le dijo? Bueno, cuando manejamos un carro para que nos vayamos derecho, ¿qué tenemos que tener? Un volante. Dios le dio una instrucción de que hiciera un timón. ¿Por qué no? ¿Pero no creen que iba a hacer falta? Debería, ¿no? Porque si no se iba a ir el arca toda chueca, ¿no? A ver, hermanos, ¿cuántos le hubieran puesto su timón, no? Bueno, hermanos, ¿no te parece curioso que dentro de las instrucciones que Dios le da a Noé para construir el arca, no incluía el hacer un timón? ¿Todos los barcos tienen un timón? ¿Todos los barcos tienen un timón? ¿Y el arca? ¿Por qué? ¿Mandé? Ok, porque ¿quién iba a dirigir esa arca? Dios. ¿Quién dirige tu vida? No mientas, porque si de verdad fuera Dios, las cosas serían muy diferentes. Pero qué curioso, ¿verdad? Que Dios no le dijo que le pusiera un timón. Y aquí vamos, amados hermanos, lo interesante. Lo lógico, hermanos, era ponerle un timón a un barco, especialmente, hermanos, ¿verdad? Si la idea es que esa caja gigante de madera, ¿verdad?, que soporte una gran tormenta y un gran diluvio de aguas, lo iba a necesitar. Pero aquí viene interesante, hermanos, porque viene la dirección y la provisión. ¿Quién iba a dirigir esa arca? Dios. ¿Quién iba a ser el proveedor? Dios. ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién es tu proveedor? Entonces, ¿por qué faltamos tanto a los servicios? ¿Por qué ponemos muchos pretextos? Algunos aspectos que llaman mucho la atención en esta historia, hermanos. Entre ellos, hermanos, decíamos, por supuesto está el asunto del por qué Dios no le dijo a Noé que le hiciera un timón del arca. Teniendo entendido, hermanos, que a la ciencia, ¿verdad?, moderna, no concibe, hermanos, la idea de un barco sin timón. La ciencia moderna no concibe un barco sin timón. Pero a veces nuestra mente, hermanos, está muy limitada. Y a veces, amados hermanos, el Señor nos da instrucciones, nos da las indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces nosotros, hermanos, empezamos a hacer o a navegar como nosotros queremos, no como Dios quiere, porque nosotros somos el que tomamos el timón. En este caso, hermanos, era Dios el que estaba dirigiendo esa arca. ¿Qué pasa cuando nosotros dirigimos nuestra barca? Te pregunto, ¿quién era el timón de esa arca? ¿Quién era el timón de esa arca? Dios. ¿Quién es el timón de tu arca, de tu vida? ¿Quién es el timón de tu vida, amado hermano? Es decir, ¿quién dirige el arca de tu vida? ¿Quién la dirige, amados hermanos?
Pues Dios, hermano, claro que Dios, hermano, pues cómo no. Y luego Dios me dice, vete para acá y no vengas acá y luego no vayas allá y no compartas allá, porque Dios dirige mi vida así como no. Perdón que lo diga así. Y hacemos lo que queremos, andamos por donde queremos. La pregunta es, ¿realmente Dios dirige tu vida? Dios dirige nuestra vida, amados hermanos. ¿Quién era el timón de esa arca? Era Dios. ¿Sabes, hermano, que si eres tú mismo, quiero decirte, hermanos, que podemos estar en aprietos y por eso hemos estado en muchos aprietos, porque nosotros somos los que dirigimos nuestra vida y no es Dios? Y nos metemos en aprietos, y nos metemos en las tormentas y de repente, hermanos, por favor, ayúdenme a orar porque no es que esté mal, amados hermanos, pero muchas veces hay consecuencias de nosotros querer dirigir nuestra arca. Dios no quiere, hermanos, que nuestra arca tenga timón, hermanos. Él quiere ser el timón de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestros hogares. Pero cuando nosotros tenemos el timón, hermanos, por eso hacemos lo que queremos, andamos por donde queremos andar, hermanos. Y eso no es lo que quiere para nosotros. Él sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que se avecinaba, y Él sabía a dónde iba a terminar esa arca. Él no quiere, hermanos, que a veces nos esforcemos en tratar de controlar todas las cosas, porque a veces nos esforzamos en tratar de controlar todas las cosas y nos vamos a cansar, hermanos. El único que puede cambiar y transformar las vidas es Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros dirigimos nuestra vida a nuestra manera, hermanos? ¿Cuántos de nosotros dirigimos nuestro hogar a nuestra manera, a la familia, a nuestra vida, etcétera, etcétera, hermanos? Y lo hacemos todo a nuestra manera y no dejamos que Él tome el timón de nuestros hogares. Y andamos de acá y para acá y hacemos tantas cosas, hermanos. Vamos a Génesis capítulo 6, 19 y 22. ¿Sabes, amado hermano, que vivir en el arca del Señor significa vivir una vida de plenitud, en plenitud? Porque la familia estaba segura en el arca, amados hermanos. ¿La familia de Noé estaba segura, hermanos? Sí. Amén, hermanos. ¿Cómo está tu familia? ¿Tu familia está segura en el arca? ¿Qué dice Génesis 6, del 19 al 22? ¿Hizo qué, hermanos? Hizo conforme a qué? A todo lo que, ¿qué, hermanos? Dios le mandó. ¿Cuántos dicen, soy como Noé? Me parezco un montón a Noé. Bueno, hermanos, vivir en el arca del Señor significa vivir una vida de plenitud, confianza y felicidad y seguridad. Si Dios, hermanos, tiene el timón, ¿podemos descansar en Él? Si Dios tiene el timón, ¿podemos descansar en Él, hermanos? ¿Podemos tener la seguridad de que Él nos va a llevar a ese lugar seguro? Y no solamente eso, hermanos, que Él va a ser nuestro proveedor. ¿Qué acaba de leer nuestra hermana Laura? Que Él iba a ser su proveedor, los alimentos. ¿Quién se los iba a dar? Dios. ¿Puedes imaginarte, hermanos, cada especie, cada familia de animales entrando en esa arca? Dios, amados hermanos, es nuestro proveedor. Yo sé que tienes que trabajar, yo sé que tú te tienes que esforzar, levantarte temprano, pero la pregunta es, ¿Dios es tu proveedor o eres tú el proveedor de casa? Porque una cosa es que soy el proveedor. ¿Sí? El que no provee para su casa es peor que en un incrédulo, dice la palabra. Y a veces nos tomamos de ahí. Pero la pregunta es, ¿de dónde vienen tus fuerzas? ¿De dónde viene la sabiduría, la gracia para desarrollar esas actividades?
¿Es Dios el proveedor de tu hogar o eres tú? Y fíjate cómo Dios, hermanos, se aseguró de que Noé y su familia tuvieran suficiente provisión en el arca. ¿Cuánto tiempo estuvieron en esa arca? ¿Cuánto, amados hermanos? Un montón, ¿verdad? Dios, hermanos, se aseguró de que ellos tuvieran lo suficiente, hermanos. Imagínate ese lugar donde había un montón de animales. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Hermanos, ¿cómo cuántos lugares, como cuánto espacio crees que quedó libre en esa arca? ¿O quedó completamente llena? ¿Cómo cuánto espacio crees, Sony, que quedó en esa arca? ¿Había suficiente espacio para que muchos fueran salvos? ¿Quedaron huecos? Quedaron muchos espacios. Porque esa arca, el propósito era que muchos fueran salvos. Amén. ¿Y cuántos quisieron escuchar? ¿Cuántos escucharon? Entonces, imagínate esa arca que fue construida con un propósito y que muchos lugares quedaron vacíos. Ciertamente era una gran cantidad de animales, pero ese lugar estaba construido para que mucha gente fuera salva. ¿Cuántos nos vamos con el Señor? La pregunta es, ¿quedará un lugar vacío en ese lugar que Dios fue a preparar? ¿Quedarán muchos lugares? ¿Cuál es el propósito de Dios? De que todos sean salvos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos, amados hermanos, a entender todo esto, hermanos. Dios nunca, hermanos, permitirá un diluvio sobre nuestras vidas sin antes prepararnos. Dios preparó a Noé para que luego no digamos, es que me está lloviendo sobre mojado. La pregunta es, ¿y qué estuviste haciendo durante todos esos meses o años en el templo? ¿Qué estuviste haciendo con todas esas predicaciones que escuchaste durante todo ese tiempo? ¿Qué es lo que hace Dios? Nos prepara. ¿Para qué? Para que cuando llegue el diluvio estemos preparados. Pero ¿a cuántas veces nos ha agarrado de sorpresa el diluvio? ¿Cuántas veces, amados hermanos, llega el problema y no sabemos a dónde correr? Y lo único que hacemos es quejarnos, cuando Dios, toda palabra que nos enseña, toda palabra que se nos da es preparación para cuando llegue el diluvio.
¿Cómo le decían a Noé que estaba loco? No creía. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Sabes, hermanos, que Dios no nos aflige en vano, sino porque tiene propósitos grandes y perfectos? Pero a veces Dios, ¿verdad? A veces vienen las situaciones y no soportamos. Y empezamos a quejarnos. No sé si me pueden. Él quiere lo mejor, hermanos, de lo mejor para nosotros, sus hijos. Yo sí te pregunto, hermano, ¿tus hijos ya están seguros en el arca? Ciertamente, como dice, la misericordia alcanzó no solamente a Noé, porque habla de Noé, las características que tenía Noé, no de su familia. Y por Noé, su familia, la misericordia de Dios, alcanzaron la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos ese compromiso real con Cristo, de tal manera que nuestras familias alcancen también la misericordia de Dios. Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Y sabe bien, hermanos, que su arca es un lugar seguro. No sé por qué a muchos les cuesta mucho trabajo entender que venir a alabar y glorificar el nombre de Dios de la manera correcta, hermanos, nos conviene sentir ese lugar seguro. Es el lugar más seguro, hermanos, de todos. Y aquí es la pregunta, hermanos. El arca se construyó. La gente la veía. La estaba viendo la gente. Cuando quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Y ahí estaban. Noé, ábrenos que perecemos. Mientras todo el tiempo, hermanos, estás loco, ¿para qué? No llueve, no pasa nada, no viene el Señor, ¿para qué esto? Y así sigue siendo el ser humano. ¿Para qué o por qué? Amén. Ahora bien, hermano, tú eres el único que puede tomar la decisión de subirte o permanecer afuera. Noé no los obligó, ni Dios mismo los obligó. Dios no obliga a nadie. La decisión es personal. ¿Te subes o permaneces afuera? ¿Sabes que hay, gracias a Dios, porque hay suficiente espacio para ti y para todos los que amas? Pero tenemos que aprender a abrir nuestros labios y compartirles la palabra. ¿Cuántos niños, hermanos, hay con necesidad de escuchar el mensaje de salvación? Niños, jóvenes que están en las drogas, que están en el alcoholismo, hogares desintegrados, hermanos. Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para poderles compartir ese mensaje? Porque a veces digo, yo ya estoy seguro, ¿qué me importan los demás? ¿Qué me importa a los demás? No me interesa el que está ahí en la calle, no me interesa el hogar desintegrado, no me interesa el que está en las drogas, no me interesa, porque eso es, con mi actitud puedo estar yo diciendo eso. Amén. La decisión es de cada uno de nosotros. Ellos, amados hermanos, a pesar de lo que estaban viendo, no quisieron subirse. Y al momento de cerrarse, hermanos, imagínate, amados hermanos, te dice que es más o menos quizá la mitad de lo que se pudo haber llenado en esa arca, más o menos la mitad. Imagínate todo lo demás vacío. Imagínate, hermanos. ¿No crees, amados hermanos, que para Noé fue algo doloroso escuchar niños, mujeres, ancianos gritando, Noé, ábrenos? Pero Noé no la podía abrir porque Dios ya la había cerrado. Tuvieron tanto tiempo y no quisieron escuchar. ¿No te imaginas a Noé queriéndola abrir? Pero ya no se podía. ¿Qué estamos esperando, amados hermanos, para que Dios tome el timón de nuestras vidas, de nuestros hogares? Sabes que Él quiere salvarnos, hermanos. Él nos ama, pero la decisión está en nosotros. Me voy hasta el 7 de Génesis 4:6. Porque pasados aún 7 días,
Yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé, nuevamente, hermanos, e hizo Noé conforme a todo lo que le nuevamente lo que le mandó el Señor. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Amados hermanos, un lugar seguro, hermanos, es estar en el centro de la voluntad de Dios. No hay otro lugar más seguro, hermanos. ¿Cuánto va a durar? Las situaciones no lo sabemos, pero Dios pronto viene, y viene por su iglesia, aquella iglesia que está comprometida, aquella iglesia ferviente, aquella iglesia obediente. Amén, hermanos. ¿Cómo está tu arca? ¿Cuál es tu diluvio que estás pasando ahorita? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está, amados hermanos? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Cada día que pasa y que vemos que el Señor viene, aumenta ese fervor para las cosas de Dios, o estás terminando el año todo agotado, todo cabizbajo, sin querer ya continuar. ¿Cómo está ese fervor en tu corazón? Nos ponemos de pie. Yo quiero decirte, hermanos, que no importa qué tan grande o difícil sea tu problema, porque a veces, amados hermanos, sí están los problemas. Yo no digo que no. Puede ser alguna situación de enfermedad, puede ser alguna situación financiera, material, económica, familiar, de matrimonio, tus hijos. Pero lo que sí te puedo decir, amado hermano, no importa qué tan grande, hermanos, o difícil pueda ser el problema, mientras permanezcamos dentro del arca, hermano, tú vas a estar seguro, yo voy a estar seguro. Y yo he aprendido a poner a mis hijos en las manos de Dios, y lo que Dios hará, lo va a hacer. Pero el lugar más seguro, hermano, es estar dentro del arca, es decir, dentro de la obediencia a Dios, dentro de la atención a Dios. Él, amados hermanos, quiere llamar tu atención. ¿Por qué? Porque sabe que cuando llame tu atención, le vas a prestar tu oído, le vas a prestar atención y te va a poder dar las siguientes instrucciones. Yo no sé si terminemos este año, no sé si el otro año el Señor nos va a permitir, no lo sé, eso solamente Dios lo sabe. Pero yo he entendido que tengo que prestar atención a la voz de Dios y escucharlo a Él, no irme por mis emociones, sino lo que Dios nos vaya indicando. ¿Para qué, hermanos? Para seguir adelante. Y si aprendemos esto, hermanos, créemelo, hermano, tú eres el más bendecido y estarás seguro tú y los de tu casa. La decisión es tuya, la decisión es mía. ¿Me subo o me quedo fuera? Esta palabra, hermanos, que dejó el Señor, tiene mucho que ver, hermanos, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás seguro o estás fuera? ¿Cómo estás, amado hermano? Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, mi Dios, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Tú diste instrucciones muy específicas y es maravilloso. En aquellos tiempos no había tanta tecnología como hoy, Señor. Pero como tú estabas dándole las instrucciones a Noé, y Noé te escuchó, puso atención, y a pesar de las burlas, a pesar de los señalamientos, a pesar del cansancio, Señor, Noé continuó obedeciéndote, Señor. Y tú constantemente nos estás hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, pero ponemos de todo excusas y pretextos. A más de sentarme, postrarme delante de ti, Señor, y decirme, Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Quiero escucharte, Señor.
No entiendo por qué me estás diciendo que haga esto. No entiendo, Señor, lo que me estás diciendo, pero sé que si tú me lo estás diciendo es por mi bien. Es por mi salud, tanto física, pero también espiritual, Señor. No queremos permanecer en esa tibieza como la iglesia de la Odisea, que a pesar de tener y haber escuchado, Señor, se confiaban en su riqueza, confiaban en esas cosas materiales. Y Señor, viene la reprensión de parte tuya, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, para que aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar tu voz, prestar atención, mi Dios. No es solamente venir por venir, no es solamente cumplir por cumplir, para que me vean los demás o para que me vea el pastor que aquí estoy, Señor. No se trata de eso, se trata de que tú me veas, Señor. De que tú que escudriñas mi corazón, que escudriñas nuestra mente y todo nuestro ser, Señor. De eso es lo que se trata, que tú nos veas, Señor, y que veas que te amamos y que anhelamos servirte y darte la honra y la gloria a ti, Señor. ¿Qué es lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros? Tú lo sabes, Señor, pero ayúdanos a prestar atención. Quiero estar dentro del arca, Señor, y que tú tomes el timón de mi vida, Señor, que tú tomes el timón de mi hogar, Señor, que tú seas el que nos dirija, el que nos guíe, Padre Celestial. Señor, para no ofenderte, para ya no hacer más cosas indebidas, Señor, delante de tus ojos, porque la paga del pecado es muerte, Señor. Toda esa gente no quiso escuchar y no quiso entender cuando reaccionaron demasiado tarde. Y así va a suceder, bendito Dios. Dice que será un lloro y un crujir de dientes, Señor. ¿Qué necesidad hay si tú nos estás dando una oportunidad? Te pido por cada uno de mis hermanos. Yo no sé la condición de su corazón, cuál es su condición, pero tú sí lo sabes. Restáuranos, bendito Dios, y ayúdanos a vivir de una manera grata. Como hace un momento alabamos y glorificamos. No basta solamente abrir nuestros labios, sino lo más importante es vivir cada palabra, cada expresión que digamos. Es lo más importante, vivir en verdad, bendito Dios, todo eso, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Muchas gracias, Padre bendito, porque sé que tú nos amas y tú quieres lo mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. En tus manos está, Señor, cada uno, y esa palabra que ha sido dada, Señor, que pueda dar fruto y mucho fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.